Miércoles 21 de octubre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y comenzamos con nuestros titulares para hoy. Jurado Nacional de Elecciones reitera pedido al Colegio de Abogados de Lima a elegir su representante ante el Pleno del ente electoral. Escuela Electoral del JNE presentó conferencias sobre las reformas electorales en el país. Conozca todo sobre el Distrito Electoral 27, que beneficiará a los peruanos residentes en el exterior. Vamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. Expertos en temas electorales indican que existen muchos problemas a solucionar en los partidos políticos de cara a las elecciones generales 2021. A continuación, más detalles. En el marco de las elecciones generales 2021, el jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, indicó que lo ideal ante la gran cantidad de partidos es disminuir el número de candidatos, con el objetivo de que el votante pueda compararlos. Por su parte, el analista político Gerardo Tábara sostuvo que esta situación de fragmentación partidaria perjudica al elector y genera confusión. La gran cantidad de nombres, símbolos y eslóganes no le hace bien a la democracia, afirmó. De acuerdo al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, a la fecha un total de 24 partidos políticos tienen inscripción vigente y se encuentran aptos para participar del proceso electoral que está en marcha. Por otro lado, los especialistas coincidieron en señalar que después del 11 de abril, día en el que se celebrará la elección general, observaremos una reducción sustancial de las organizaciones políticas. Asimismo, sostuvieron que es probable que alrededor de 6 organizaciones políticas logren pasar la valla electoral del 5%, por lo cual el número de partidos se reduciría. Tábara agregó que posterior a la elección será más difícil inscribir organizaciones de alcance nacional, ya que necesitarán 24.000 afiliados y ya no solo firmas, lo cual será beneficioso. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo, reitera al Colegio de Abogados de Lima que elija a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, los detalles. Por considerarlo de urgente necesidad ante el proceso de elecciones generales 2021, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Víctor Ticona Postigo, reiteró su invocación al Colegio de Abogados de Lima para que elija a su representante ante el Pleno del organismo electoral. Este llamado se da ante la urgente necesidad de que el Pleno complete su composición de 5 integrantes para ejercer a cabalidad su labor de impartición de justicia electoral. Es importante recordar que el periodo del representante del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé Orbe, venció el pasado 4 de julio. En este contexto, Ticona anotó que a dicho gremio profesional le corresponde elegir en votación secreta a su representante, el cual asumirá por un lapso de 4 años conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del ente comicial recordó que el pasado 23 de julio, la Junta de Fiscales Supremos cumplió con este procedimiento, al elegir a su representante, el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdoba, para un nuevo periodo. Asimismo, el 17 de septiembre, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas del país eligieron al abogado Jovián Valentín Sanginés Salazar para el periodo 2020-2024. Continuando con la labor educativa de cara a las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones iniciará la primera escuela de formación política para mujeres en la región Cusco, llamada Las Mujeres Trabajamos para Florecer. Guarmijunac Yancaininta Ticarichispa. Las mujeres trabajamos para florecer. Es la primera escuela de formación política dirigida a las mujeres cusqueñas, promovida por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, de la mano con IDEA Internacional, y buscan darles voz a las mujeres lideresas de organizaciones políticas y sociales de la región de Cusco.
La escuela además es impulsada por el colectivo de mujeres cusqueñas Warmikunaj Umayisunchis y estará formada por 45 mujeres lideresas de la región. Pero, ¿qué conocimiento podrán adquirir las mujeres participantes en la escuela? Ellas tendrán una formación política que logre una efectiva participación en el próximo proceso electoral, contribuyendo a fortalecer sus capacidades, y en donde las lideresas llegarán para quedarse y trabajar en favor de los derechos de las mujeres en los principales cargos de elección popular. Los temas a tratar en la escuela son la ciudadanía de las mujeres, historia del reconocimiento de los derechos políticos, autoestima e inteligencia emocional para la apropiación del espacio público, gobernabilidad, políticas públicas y gestión pública. Elecciones Generales 2021, reglas básicas y reformas aprobadas, entre otros temas que ayuden al empoderamiento personal y social de las mujeres cusqueñas. La escuela inicia este 23 de octubre hasta el 14 de noviembre, donde el objetivo es, como su nombre lo dice, trabajar para florecer. Bien, ahora les contamos que el día de ayer la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizó una conferencia magistral sobre reforma electoral y organizaciones políticas. Veamos. En conferencia virtual del JNE, el abogado Fernando Rodríguez Patrón repasó las normas que afectan la inscripción de partidos políticos como parte de la reforma electoral. Entre estas destacó la norma que elimina los padrones de adherentes por un padrón de afiliados. Según refiere Patrón, el motivo sustancial no ha sido otro que fortalecer a los partidos. ¿Qué pasaba con aquellas personas que en la calle firmaban estos padrones? Pues bien, no adquirían ningún derecho, ningún vínculo con la agrupación política. Su firma no significaba nada más que una adherencia, un apoyo. Entonces, esta adherencia, convengamos que no era más que una obstinación del legislador. Ustedes me dirán, sí, pero más o menos esto es un requisito común en Latinoamérica. Casi todas las legislaciones sudamericanas, centroamericanas exigen la presentación de firmas. Sí, pero en el Perú el número era excesivo. Lo que se buscaba ciertamente era restringir el ingreso de partidos. En esa línea, Rodríguez Patrón recuerda que ahora la lista de afiliados y ya no de adherentes deberá contar con un tope de 25.000 adeptos. Otra de las reformas como parte de la inscripción de partidos ha sido la obligación de la presentación de sus reglamentos electorales internos. ¿Qué es lo que busca esta norma? Es establecer pues, que los partidos tengan reglas claras, las reglas que van a regir sus procesos de democracia interna, tanto para elegir candidatos antes de una elección como para elegir a sus directivos, ¿no? Sin embargo, entiendo que hubo una gruesa omisión del legislador, puesto que la ley 30995 solamente mencionó la obligación que los partidos cuenten con reglamentos electorales, pero no desarrolló su contenido, no estableció cuál era el contenido mínimo que debía establecer cada uno de estos reglamentos, de modo tal que los partidos quedaron en un principio libres de fijarlo según su propia conveniencia. En cuanto al proceso de democracia interna de cada partido, aquí el abogado Rodríguez recordó que las normas que regirán son paridad y alternancia y la participación de los organismos electorales. La presente conferencia magistral fue desarrollada por la Escuela Electoral del JNE bajo el tema Organizaciones Políticas y Reformas Electorales al 2021. En las elecciones generales del 2021, por primera vez los peruanos residentes en el exterior podrán votar en un distrito electoral especial, el distrito número 27. Veamos en el siguiente informe de la OMPE las mejoras que implicará para nuestros compatriotas en diversas partes del mundo esta nueva jurisdicción electoral. El destino alejó del suelo patrio a muchos peruanos, que hoy reciben con satisfacción la creación del nuevo distrito electoral al que pertenecen. Pero también surgen varias inquietudes. ¿Cómo podrían ser representados si hay más peruanos en Estados Unidos que en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Y además si uno de ellos podría ser mujer, ya que el rol de la mujer se podría incentivar también en el exterior.
La promulgada Ley 31032 crea la circunscripción electoral número 27 para los peruanos residentes en el exterior, otorgándole 2 curules en el próximo Congreso de la República. Antes votaban por Lima. En medio de la pandemia a nivel mundial, también se requiere innovar en un escenario adverso. En los lineamientos que OMPE está planteando y que han sido también expuestos, se plantea el voto electrónico no presencial como piloto para una ciudad en particular. Eso tenemos que analizarlo con Cancillería bajo determinadas condiciones. OMPE asegura desde ya la seguridad del sistema, la contratación de la nube, los ethical hacking y la propia auditoría del código fuente, ¿no? Siempre en el marco de generar confianza en la ciudadanía de lo que hacen los entes electorales, y esto sería un espacio de implementación progresiva y gradual. De todas formas, especialistas de la sociedad civil y organismos electorales coinciden en que es un primer paso para que los connacionales se sientan representados. Entonces, yo creo que hay que ver promisoriamente este cambio y esperar que esto signifique pues un mayor acercamiento entre los peruanos y peruanas que viven en el extranjero y la política nacional, que haya una mayor intervención. Por fin se tomó esta decisión de no seguir postergando esta importante forma de mecanismo de participación entre los amigos, entre los compatriotas que residen en el extranjero, que por fin ven concretados sus anhelos. Es transparente, también vamos a hacer el esfuerzo de animar a los partidos a que haya una oferta específica para ciudadanos en el extranjero. La ley precisa que el territorio de la República ahora se divide para fines electorales en 27 distritos, uno por cada departamento, otro que es Lima Provincias, Callao Provincia y el nuevo de los peruanos residentes en el extranjero. El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada distrito un escaño y distribuye los demás en forma proporcional a los electores existentes en cada distrito. Pero el distrito electoral del extranjero solo tendrá 2. Entonces la labor de representación tampoco es tan complicada en la medida en que se puede focalizar la atención en determinados países donde hay la mayor cantidad de personas y en la medida también que hoy la tecnología permite un acceso a las personas a través de mecanismos de comunicación virtual que hace unos años obviamente no existía, ¿no? Las reglas referidas a la participación e inscripción de los candidatos, sistema de votación que se aplicará, aún no se han definido a nivel congresal. Varias de las preguntas que se plantean están en el marco de esta definición del marco normativo que se tiene que aprobar en el Congreso. ¿Quiénes podrían candidatear? Es un tema que los organismos electorales todavía no tenemos ese panorama con claridad. Invocar al Congreso de la República a que se puedan dar ya las reglas específicas al proceso de elecciones generales en el menor plazo posible, de tal forma de que también el sistema electoral tenga el espacio adecuado para poder emitir la reglamentación que corresponda. Más de 3 millones de peruanos residen fuera del territorio nacional. Se estima que 2/3 en América y 1/3 en Europa. Se registraron en sus consulados más de 1 millón de electores hábiles, pero participa un promedio del 50%. Luego de los comicios generales, recién se podrá analizar si la creación del nuevo distrito generó un incremento del número de votantes en el exterior. Para hablar sobre campañas electorales en redes sociales para elecciones generales del 2021, reglas y regulación, ya nos encontramos con el abogado especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto siempre compartir con ustedes. Señor Iriarte, para que nos comente, ya es un hecho que las campañas electorales se realizarán a través de las redes sociales por la situación que estamos viviendo en este momento por la pandemia. Sin embargo, es necesario hacer esta consulta. ¿Tenemos mecanismos de regulación en las redes sociales actualmente en nuestro país? Las redes sociales son una extensión de nuestros procesos sociales, valga la redundancia de palabras, con lo cual mucha de la legislación fuera de la red también es aplicable a la red. Hay unas largas discusiones sobre si el Internet es un espacio sin reglas o un espacio separado de la regulación vigente, pero ya a nivel internacional, inclusive en nuestro propio país, la legislación que ocurre fuera de la red
también es aplicable a la red. Si alguien difama, calumnia o injuria, por ejemplo, a través de una red social, es aplicable la legislación relacionada. Si alguien malutiliza, por ejemplo, para hacer una fake news o noticias falsas o generar pánico o generar algún tipo de alteración social a través de una red social, también es aplicable la legislación en la materia. Y por ende, también van a tener que ser aplicables las legislaciones en materia de publicidad electoral. Sin embargo, las redes sociales es un universo tan amplio que su regulación debe ser bastante complicada. La regulación, sobre todo, tiene que entender dos niveles diferentes. Uno, las plataformas en sí mismas, la mayoría de ellas no están en la legislación, bajo la jurisdicción peruana, por lo tanto no le aplica la legislación peruana de manera directa, fundamentalmente están en Estados Unidos. Y un segundo nivel, que es el nivel de los usuarios, que sí, siendo peruanos y teniendo un lugar direccionado que es hacia otros usuarios peruanos, evidentemente la legislación nacional es aplicable, como ya ha venido ocurriendo en los pasados años. Claro, bien, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque precisamente el Jurado Nacional de Elecciones es el ente que se encarga de la fiscalización, de la propaganda y de la publicidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en este proceso. Sin embargo, OMPE ha anunciado ya que está listando una alianza con Facebook, Twitter y Google para evitar que las redes sociales se conviertan en un espacio de guerra sucia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ya Facebook había comenzado a desarrollar una serie de políticas precisamente durante la campaña electoral en Estados Unidos, en el cual impedía la utilización de contratación de avisaje con una connotación política de modo tal que se pudiera alterar la voluntad popular. Esto también lo han seguido otras compañías, llámese Twitter, llámese Google, con la posibilidad de avisaje en las búsquedas. Siendo así, la alianza que está buscando OMPE dentro de este mecanismo va a ir o debería ir en esta línea de evitar la publicidad que pudiera alterar el proceso electoral. Ahora, también es importante señalar que el uso de tecnologías dentro de los procesos electorales tiene que ser medido y adecuadamente auditado por la población, por cualquier persona, de una manera abierta y transparente. Cabe recordar que el jefe de OMPE, al inicio de su mandato, había indicado que el sistema de voto electrónico no había sido auditado y por eso no va a ser aplicado el sistema de voto electrónico presencial o no presencial durante las elecciones próximas hasta que haya un mecanismo de auditoría pública y abierta. Esto es decir, las tecnologías pueden ayudarnos, pero tener cuidado con las mismas si es que las mismas no protegen adecuadamente el secreto del voto. Claro, y es que aquí ya entramos a un terreno más importante, que es de los ciudadanos frente a las redes sociales, frente a la desinformación. ¿Cuál sería el rol de los mismos? ¿Cómo tendrá que mantenerse la ciudadanía frente a las fake news, frente a la guerra sucia? La mayoría de plataformas digitales tienen la opción de denunciar contenidos o denunciar a determinados usuarios que pueden estar colocando información que pueda atentar contra los procesos democráticos. Una primera misión que tienen los usuarios es si encuentran un contenido que es una fake news, una noticia falsa, una desinformación o un usuario que está agrediendo a otro, que está haciendo un discurso de odio, puede denunciar el contenido o denunciar al usuario. Normalmente las plataformas digitales toman esto mucho en consideración, más en un tiempo como es el electoral que se nos viene. Sin duda, además, esto tiene que ir acompañado de una creación de una cultura digital de ciberseguridad fundamentalmente para los usuarios, para que no estén compartiendo su información y permitan, por ejemplo, la usurpación de identidad en entornos digitales y hagan aparecer que una persona dice algo cuando esta persona no lo ha hecho. Pero precisamente porque ha entregado su propia información a este usuario. Claro, y ahora vamos un poco más por las fake news. ¿Qué tanto daño pueden causarle a un candidato, a una agrupación política, una fake news? Las fake news no aparecen con el Internet. Esto es lo primero que hay que aclarar. Esto preexiste en estos mecanismos de desinformación durante la vida misma, pero más en tiempos electorales ha sido común en los largos años que se tiene los procesos electorales. Lo que sí queda es que la posibilidad de masificar a través de las redes sociales es altísima. Con lo cual lo que tiene que estar prevenido es el usuario a seguir, uno, las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales son las autoridades que están ligadas al proceso electoral, o encontrar información en otro lado, o que no tiene un sustento, o que no tiene una validación por la autoridad, o en este caso por la prensa, si es que adecuadamente ha sido revisada, pues resulta siendo difícil de seguir y atentar contra el proceso. Segundo, los usuarios deben tener en consideración que rebotar una información no necesariamente los sanciona, pero si evidentemente esta información es un fake news, lo que están haciendo es atentar contra el proceso democrático.
Y frente a los posibles candidatos, evidentemente el crear contenidos, el crear una red de confianza con los usuarios va a ayudarlos muchísimo. Pero es evidente que las fake news han atentado contra los procesos democráticos, afectan la credibilidad de los candidatos y pueden ser simplemente devastadores si no son adecuadamente controlados a tiempo. Efectivamente, porque además las fake news se propagan rápidamente y se pueden desmentir las mismas, pero el momento de desmentirlas no va a tener el mismo alcance que la propia fake news, ¿verdad? Es correcto lo que tú dices, porque al final, una vez publicada la información, ya entra en un nivel de diseminación que cuando se intenta evitar o decir esto es falso, no hagan caso, salvo que tengas un nivel de mayor alcance que la noticia originaria, va a ser muy difícil de controlar. En las redes sociales será imposible imponer sanciones a aquellas personas que hagan la propagación de estas. No, creo que no hay una imposibilidad, al contrario, creo que si las autoridades electorales adecuadamente hacen el seguimiento de la información, pudiera llegarse a ubicar a los usuarios iniciales del contenido que ha sido considerado como fake news. Lo que sí es que los que rebotan la información, los que hacen retweet, los que hacen repost, no necesariamente van a tener una sanción, dado que la sanción es al primer emisor o al emisor originario del contenido. Claro. Ahora, viendo más o menos el panorama en el que nos encontramos en el marco de la pandemia y también que los plazos son demasiado cortos porque ya estamos en el proceso electoral, ¿cómo observa usted que se realizará esta campaña en redes sociales? Creo que se le está echando tratando de hacer que las redes sociales van a ser el valor diferencial. Evidentemente van a ayudar a divulgar la información, fundamentalmente herramientas como Twitter, van a ser súper útiles para que la prensa rebote la información en los medios tradicionales. Pero no debemos entender las redes sociales como el factor determinante para el proceso electoral. Es el lugar donde van a tener que comunicar sus ideas, no se pueden hacer visitas a las personas porque precisamente por el distanciamiento social no se pueden hacer mítines, pero lo que sí se puede hacer es divulgar información. En esa medida de que te hagas conocido, de que puedan conocer tus ideas, puedas refrendar ideas que tienes o tu partido o tu organización, vas a poder tener un respaldo. Pero durante los diversos procesos electorales, las redes sociales lo que han hecho es afianzar o consolidar el voto ya obtenido, tratar de atraer a los indecisos, pero no necesariamente le quita votos al otro, que ya tiene a su vez su base partidaria propia o su base de personas, de votantes que van a votar por ellos. Entonces hay que tener un especial cuidado en no endiosar las redes sociales, pero sí, sin duda alguna, no se ganan elecciones con redes sociales, pero sin redes sociales probablemente no van a ganar ninguno. Bien, es importante establecer estas diferencias. Y finalmente, señor Iriarte, nos gustaría que usted dé un mensaje al elector de cómo manejarse en el marco de las redes sociales dentro de este proceso electoral. Las redes sociales, como extensión de la vida, son un lugar donde tenemos que respetar los derechos humanos de manera plena. Por un lado, que se nos respete nuestro derecho a la libertad de expresión en toda su gama y formas de expresión, pero al mismo tiempo que esta libertad de expresión que utilizamos respete el derecho al honor, a la privacidad y los derechos humanos de las otras personas. Por lo tanto, igual que tenemos las redes que permiten divulgar nuestro pensamiento, compartir, debatir, por más duro que sea el debate, pero debate, mientras se debatan ideas es correcto. Cuando lo que se hace es divulgar información falsa por un lado, o lo que se hace es agredir a otras personas o incitar a discurso de odio, en realidad lo que está haciéndose es una mala utilización de las redes sociales y evidentemente puede ser sancionado. Así es, hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias, señor Iriarte, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto siempre. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, muchas gracias por continuar en JN Noticias. Candidatos a la presidencia del Perú expondrán en la conferencia anual CADE sobre retos sociales y económicos. Según informan los organizadores, su participación está prevista para febrero. La conferencia anual de ejecutivos CADE anunció que contará con la exposición de candidatos a la presidencia de la República en febrero del próximo año. El certamen empresarial se realizará en 2 etapas. La primera incluirá el desarrollo del programa planteado del martes 17 al jueves 19 de noviembre.
La segunda se realizará en febrero de 2021 y será el bloque electoral que contará con la participación de 4 candidatos presidenciales que ocupen los primeros lugares de preferencia del electorado según las encuestas. El encuentro es organizado por IPAE, Asociación Empresarial, y se desarrollará bajo el lema Un nuevo comienzo, hagámoslo diferente, con el objetivo de discutir temas y propuestas relacionadas con el desarrollo empresarial, políticas públicas y crecimiento económico. Cabe señalar que la CADE 2020 se desarrollará en un formato virtual al 100% a tono con la coyuntura de pandemia y para esta ocasión se tiene previsto contar con más de 1.000 participantes. Tras la publicación del nuevo cronograma del concurso público para los miembros del Tribunal Constitucional, los postulantes solo tienen plazo para inscribirse del 22 al 28 de octubre. Veamos los detalles. La Comisión Especial del Congreso para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional publicará hoy el cronograma oficial del concurso público. De esta forma, se da inicio a este nuevo intento de recomposición del TC luego del frustrado proceso que impulsó el Parlamento disuelto. Según el documento, el plazo para que los postulantes se puedan inscribir será solo de 7 días, es decir, del 22 al 28 de octubre, incluyendo los días sábado y domingo. Luego del 29 de octubre al 2 de noviembre, la Comisión Especial sesionará para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos. Luego, se realizarán las entrevistas desde el 5 al 8 de enero del 2021. Un aspecto importante del cronograma oficial con respecto a la participación ciudadana tiene que ver con la presentación de las tachas. Según el documento, las tachas podrán ser formuladas del 4 al 17 de noviembre. Por otro lado, el virtual presidente de Bolivia, Luis Arce, sería citado por el Ministerio Público peruano para brindar declaraciones en investigación preliminar al presidente Martín Vizcarra. Una de las indagaciones seguidas al presidente Martín Vizcarra en el Ministerio Público sobre el caso Lomas de Hilo tiene previsto que para mediados de noviembre se tome la declaración del recientemente electo mandatario de Bolivia, Luis Arce. Dentro del caso se habría descubierto que el 3 de noviembre del 2013, el consorcio Obrainsa-Astaldi pagó un vuelo charter para trasladar a dicha región a una delegación boliviana que estuvo integrada entre diversos actores políticos de la hermana nación de Bolivia por Luis Arce. Por este vuelo, un aspirante a colaborador eficaz asegura que el mencionado consorcio desembolsó 35.980 nuevos soles, además del millón de soles de un supuesto soborno, y todo esto a fin de que sea favorecido con la obra en Moquegua. Por tal razón, el fiscal a cargo dispuso recibir diversas declaraciones, solicitudes de información a entidades públicas y privadas, pericias de ingeniería civil forense, contable y financiera, y solicitud de cooperación internacional. Entre la información solicitada también se requiere la relación de viajes que hayan realizado todas las personas involucradas y en qué hoteles se hospedaron. Cifras alarmantes por la pandemia. El ministro del Interior indicó que más de 500 policías han muerto debido a la temida COVID-19. La lucha contra la COVID-19 sigue cobrando nuevas víctimas. De acuerdo al titular del Ministerio del Interior, César Gentile, un total de 506 policías perdieron sus vidas a causa del nuevo coronavirus. Indicó que la cifra de positivos asciende a 33.720 agentes. No obstante, señaló que 23.109 policías se han recuperado de la enfermedad y se reincorporaron a sus labores oficiales. Gentile informó además que 50 agentes de su institución se encuentran hospitalizados, 11 con ventilación mecánica y 8.029 están aislados. El ministro exhortó a la ciudadanía a tener en cuenta la labor que realizan los policías día a día, ya que un total de 6.573 están ante un alto riesgo de contagio por encontrarse en la primera línea de combate. También comentó que más de 123.000 agentes están cobrando su segundo bono de 720 soles,
por cumplir con acciones de alto riesgo ante la emergencia sanitaria. Para conversar sobre la reactivación económica del turismo interno en el marco de la campaña Volver, estamos ya conectados con el presidente de Perú Cámara. Se trata del ingeniero Carlos Durán. ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y a través suyo un saludo cariñoso a toda su audiencia. Ingeniero, para que nos comente qué es lo que le parece esta campaña Volver, de qué trata, cuáles son sus expectativas al respecto. Bueno, es una campaña muy oportuna y necesaria, habida cuenta que el sector turismo, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, evidentemente está muy golpeada por la pandemia y la crisis económica que ha generado esta pandemia y que ha afectado a toda la cadena del sector turismo, ¿no? El turismo es muy importante para nosotros como país y como economía, no solo por lo que contribuye en términos económicos al Producto Bruto Interno, es casi el 5% del Producto Bruto Interno, sino sobre todo en la gran cantidad de empleo que genera. Y es un empleo que va desde el trabajador independiente, el artesano, el agricultor, que produce los productos que alimentan al sector gastronómico, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que están vinculados a esta cadena del sector turismo. Entonces, es muy importante esta campaña, porque primero comienza a alinearse con el inicio de la fase 4, que es empezar a flexibilizar e iniciar actividades económicas vinculadas al turismo, por ejemplo, la apertura de nuestras fronteras con los primeros 7 países de la región, luego ampliar las capacidades de atención en restaurantes, algunos servicios adicionales también en los hoteles, y comenzamos a sensibilizar a la población para una próxima retorno, digamos, del turismo interno. Y digo sensibilizar porque acá se trata de decirle a la población que gran parte de hacer que el turismo retorne saludablemente en la perspectiva que se busca es ser responsables haciendo turismo, ¿no? Entonces hay que tener mucha responsabilidad en seguir cuidándonos y en escoger los paquetes y todos aquellos, destinos que tengan certificaciones saludables, usar servicios que estén formalizados. Y creo que esto es parte importante también de esta campaña, sensibilizar a la población de que retorne nuestro turismo interno, un turismo responsable, un turismo sostenible, y obviamente eso va a significar un turismo seguro. Claro, ingeniero. Además, cabe resaltar que es importante las medidas de seguridad sanitaria para salvaguardar la vida de nuestros visitantes, así como de los operadores turísticos. En ese sentido, ya existen protocolos en nuestro país y también existiría viendo hacia el futuro sobre una segunda ola en el país. ¿Cómo se podría hacer para reactivar el turismo realmente, pero que esta segunda ola no lo afecte o finalmente no sea sostenible esta vuelta del turismo? Bueno, lo que usted menciona es importante, ¿no? Este tema de los protocolos. Recientemente el Perú ha recibido el distintivo de Safe Travel, que es un distintivo que lo entrega el Consejo Mundial de Turismo y Viaje. Y es un distintivo que lo que certifica o digamos lo que indica es que nuestro país tiene una serie de protocolos establecidos que están alineados con estándares internacionales y que estos protocolos están justamente establecidos para que se desarrolle un ambiente seguro cuando se hagan los viajes. Ahora, ¿qué es lo que continúa? El siguiente paso es que las diferentes regiones, las diferentes localidades, los diferentes destinos turísticos de nuestro país apliquen a certificaciones de seguridad biosanitaria. Y a esto va a hacer que la demanda, que va a ser además una demanda seguro restringida en un principio, pues busque destinos que tengan estas certificaciones. Los protocolos es una parte importantísima y necesaria para poder implementar estas certificaciones de destino seguro. Estos protocolos no solamente tienen que ser en los lugares donde uno llega, sino inclusive desde todo el proceso del viaje, o sea, el transporte, en los aeropuertos, en la línea aérea, en los hoteles donde nos hospedemos, en los destinos turísticos propiamente dicho. Tenemos que tener cuidado con los aforos, y eso es un tema que se está trabajando mucho en los protocolos, cómo se van a manejar los aforos para que pueda hacer que la visita a destinos turísticos emblemáticos, como puede ser el caso de Machu Picchu, por ejemplo, con el aforo adecuado pueda ser sostenible el retorno gradual
y muy responsable a este tipo de viajes de turismo interno. Ingeniero, ahora estamos hablando solamente del turismo interno y todavía no del turismo que viene del exterior, ¿verdad? Mire, a pesar de que se han abierto los vuelos internacionales, como le digo, a 7 países de la región, esperamos que los primeros viajeros que estamos recibiendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez todavía estén dentro de la categoría de, primero, peruanos que están regresando, ¿no?, por viajes familiares. Segundo, viajeros de trabajo, viajes lo que se llama turismo corporativo, que estén viniendo para completar o culminar o iniciar actividades laborales que ya tenían preestablecidas antes de la pandemia y que no se pueden hacer de manera remota, tienen que hacerlo de manera presencial. Y gradualmente, probablemente empecemos a recibir algunos viajeros que sí vengan por turismo específicamente. La idea es que de acá a fin de año podamos estar quizás recibiendo unos 150.000 a 200.000 máximo viajeros, visitantes de estos destinos que hemos escogido como los primeros en ser liberados a través de los viajes internacionales. También hay un turismo que está pendiente, que es el turismo terrestre, es decir, tenemos fronteras importantes económicamente hablando en las regiones de Tacna, por ejemplo, en la región de Tumbes, que se nutrían mucho en su actividad económica y turística de visitantes que cruzaban nuestra frontera por vía terrestre. Eso es algo que también está a la espera, eso todavía no se ha protocolizado, no está autorizado y obviamente esperemos que en las próximas semanas también sea un tema importante a desarrollar como parte del proceso gradual y selectivo de reinicio de recibir, digamos, visitantes extranjeros en nuestro país. Está pendiente todavía. Ahora para hablar un poco de lo que mueve la actividad económica en nuestro país y son las MIPES y las pymes. En ese sentido, ¿cuál sería el rol que cumplen estas dentro de nuestra sociedad, en nuestro país, en el marco de la pandemia, ingeniero? A ver, en primer lugar hay que reconocer que nuestro sector empresarial está predominantemente marcado por la presencia de pequeñas y microempresas. Casi el 95%, 96% del total de las empresas en el país pertenecen a la categoría de micro y pequeña empresa. Entonces, ese es en primer lugar, un dato importante de este sector. En segundo lugar, contribuyen también a la economía del país, al PBI, con cerca del 40% de contribución económica. Y en tercer lugar, y no menos importante, son los sectores donde probablemente se agrupa la mayor parte de la población económicamente activa. ¿Que podrá ser que trabajen en informalidad en una buena parte? Sí. La informalidad en este sector es más alta que en el resto de los sectores por tamaño de empresa. Puede llegar en algunos lugares o en algunas regiones la informalidad cerca del 90%, pero es una realidad en la que tenemos y que en la pandemia nos ha agarrado y que además la pandemia ha visibilizado de una manera mucho más dramática. Entonces, ¿es importante el sector de la pequeña y la microempresa? Sí. Y es tan importante que creo que un proceso y un programa de reactivación de nuestra economía no puede llevarse a cabo de manera concreta, sostenible y sobre todo integral si no se considera la reactivación de este sector importante. Por eso es que saludamos las campañas y los programas de financiamiento para este sector, pero también a su vez tenemos que ser enfáticos y recomendar que haya un poco más de velocidad en la implementación de estos programas de financiamiento, que haya una mayor capilaridad, es decir, que llegue a más empresas en número, no solamente en cantidad de dinero que sea desembolsado. Y tendremos que pensar en algunas medidas ya no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, que promuevan y sensibilicen para la formalización de este sector. Es un sector importante y creo que este sector también se ha dado cuenta que una de las desventajas de la informalidad es que no han sido visibles para los programas de apoyo de manera inmediata que el gobierno había dispuesto. Entonces, hay ventajas de ser formal y creo que tenemos que apoyarnos no solamente en el Ejecutivo, sino también a través del Legislativo en desarrollar algunos programas y reformas estructurales que han quedado pendientes y que espero que se toquen y se discutan lo más pronto posible. Está la reforma tributaria, está la reforma laboral y todas aquellas que tengan que ver con un financiamiento en mejores condiciones para el sector de la pequeña y la microempresa, que es importantísimo para que este sector pueda desarrollarse de una manera mucho más formal y además
que el subempleo, que por lo general está reflejado en la informalidad de este sector, comience también a disminuir y tengamos un sector, digamos, empresarial más sólido, más bancarizado, más formalizado, y como correlación tengamos trabajadores con todos los derechos y con todos los beneficios dentro de un sistema que sea justo, equilibrado y sobre todo competitivo, ¿no? Así es, ingeniero. En ese sentido hay mucho trabajo que hacer todavía por la informalidad en nuestro país. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Para nada, ha sido un gusto, y nuevamente saludar a toda la audiencia y recomendarles, por favor, responsabilidad en estos momentos. Tenemos que evitar la famosa segunda ola, hay que seguir cuidándose, uso de mascarilla, distancia social, evitar lugares de aglomeración y la limpieza, que es importante. Importantes recomendaciones. Muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Al volver, más información. Tenemos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. El reporte es de Ana Bendezú. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones prorrogó la vigencia de las licencias de conducir y certificados de salud de clase A en todas sus categorías. La medida comprende a los que vencieron desde enero hasta el 31 de diciembre del 2020 y estas tendrán una ampliación de validez desde el 28 de febrero hasta el 30 de abril del 2021, según el cronograma establecido. La Comisión Especial del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional aprobó el cronograma del proceso que se inicia hoy con la convocatoria al concurso público. Los aspirantes podrán presentar sus inscripciones y carpetas hasta el 28 de este mes. Atención, porque el COVID-19 aumenta en 30% el riesgo de muerte de los pacientes con cáncer activo o que están en proceso de tratamiento, según señaló Manuel Cotrina, director del Departamento de Cirugía de Mamas del INEN. Esto debido a ser una enfermedad crónica que baja las defensas de los pacientes. La reactivación del turismo interno de nuestro país comenzará con los viajes con destinos cortos y cercanos, para luego ampliarse de manera gradual a destinos en regiones más alejadas que cuenten con certificación de destinos seguros frente al COVID-19, según informó PROMPERÚ. 3 proyectos de saneamiento rural y 7 de infraestructura urbana se ejecutarán en la región de Loreto con una inversión de más de 90 millones de soles. Estas obras forman parte de la segunda fase del plan de reactivación Arranca Perú, con lo cual se beneficiará a 20.000 personas de la región. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. En el norte peruano, el uso de plantas móviles de oxígeno está ayudando mucho a la lucha contra la COVID-19. Este es un informe de TV Cosmos. La planta móvil de oxígeno es la nueva adquisición que se suma a las medidas de contención de una segunda ola de contagios por COVID-19. Nuevamente se despliega la señal de prevalencia. El objetivo es la atención inmediata de pacientes con coronavirus en sus domicilios, a fin de que los hospitales no colapsen, como ocurrió en los meses de julio y agosto. Vamos a rogar a Dios que esta pandemia pase y nos sumamos, señor gobernador, al equipo, porque ya venimos trabajando. Yo creo que ese esfuerzo que estamos haciendo todos los días va a llegar a más familias. El trabajo que vamos a hacer es a domicilio, los valores de oxígeno, el tratamiento médico que vamos a hacer, porque nosotros vamos a hacer un trabajo preventivo. Con estos equipos, la salvación del oxígeno está yendo a la casa, al barrio de nuestros pacientes. Nosotros creemos que también llega en el momento más oportuno.
Según el alcalde José Ruiz, las utilidades de la Caja Trujillo permitieron la compra de esta planta móvil de oxígeno, que estará a disposición de todos los distritos. Todos los años la Municipalidad Provincial tiene una utilidad que son 2.400.000, la utilidad del año 2018 que hemos podido recibir. Con ese dinero hemos invertido esta logística, la contratación de personal y garantizamos una sostenibilidad de 4 meses. El gobernador regional de La Libertad, Emmanuel Yempén, pidió a la población acudir a un centro de salud si presenta síntomas vinculados a la COVID-19. El Ministerio de Salud informó que las prohibiciones en cuanto a reuniones también se aplicarán en las próximas fiestas por Navidad y Año Nuevo e incluso hasta el próximo año. Lejos quedan aquellas reuniones familiares que por mucho tiempo nos acompañaron. La nueva normalidad se ha convertido en nuestro único consuelo de seguir haciendo frente a una pandemia que llegó y no quiere irse así de fácil. Por ello, era imaginable pensar que la prohibición de reuniones alcanzaría fechas como la Navidad y Año Nuevo. Así lo informó el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez. Esta disposición se da independientemente de en qué situación nos encontremos con respecto a la pandemia, ya que recordemos el distanciamiento se deberá mantener mientras aún tengamos el riesgo de transmisión de virus en el país. Por eso se apela a mantenernos en casa y cuidar a nuestras familias. También informaron que este año y posiblemente el próximo, tanto el distanciamiento social, uso de mascarilla, entre otros mecanismos de defensa, seguirán vigentes. A tener en cuenta que desde el 6 de marzo, que se identificó el primer caso de COVID-19 en el Perú, hasta la fecha, 33.875 personas fallecieron en el Perú. Por ello, el mensaje será que este es el nuevo modo COVID de vivir. Tenemos ahora el segmento Agenda Cultural con Carolina Díaz. Adelante, Caro, ¿cómo estás? Te vemos y te escuchamos. Gracias, Paloma, por el pase. Te cuento y le cuento a los televidentes también que en este contexto de reaperturas de museos, la renovada Casa Museo de Ricardo Palma también reabrirá sus puertas al público. Esta renovada casa ha sido gracias a los 100 años de conmemoración de la partida de este escritor Ricardo Palma, conocido además como el bibliotecario mendigo. Los visitantes conocerán objetos personales, libros, cuadros y adornos que fueron del ilustre escritor. Esto a través de pantallas que proyectarán su obra literaria y aspectos de la vida de nuestro más importante escritor del siglo XIX. Según informaron, habrá un límite de aforo por el estado de emergencia sanitaria y se contará con turnos y citas previas. Este recinto está en Miraflores y pronto tendremos una fecha de inicio de actividades. Una muy interesante propuesta que pronto reabrirá sus puertas. Por otro lado, una gran noticia, es un gran logro para el proyecto arqueológico Huacas de Moche, que ha sido ganador del premio al Fondo del Embajador de Estados Unidos. Este premio se da para la preservación del patrimonio cultural de las huacas y obtendrá un financiamiento de $172,000, lo que permitirá trabajos de conservación, preventiva y curativa del patrimonio, así también depósitos de las huacas de Moche. Además, este financiamiento busca ayudar a reforzar esta relación bilateral que tenemos con Estados Unidos. Solo para recordarlo, este emblemático sitio arqueológico está constituido por un conjunto de monumentos con interesantes pinturas murales. Está ubicado en la ciudad de Trujillo, La Libertad. Bien, hasta aquí con la agenda cultural. Los dejo con Paloma. Adelante, Paloma. Muchas gracias, Carolina. Ahora nosotros tenemos información internacional. Y comenzamos en Nueva Zelanda, donde Jacinda Ardern ha asegurado su segundo mandato como primera ministra en una aplastante victoria electoral. Veamos. Victoria para el oficialismo en Nueva Zelanda. El Partido Laborista de la ministra Jacinda Ardern ganó con holgura las elecciones generales del fin de semana con poco más del 49% de los votos.
La mandataria en el poder desde 2017 agradeció a los votantes por el mejor resultado de su fuerza política en al menos medio siglo, tras una campaña en la que defendió su éxito en la lucha contra el coronavirus. Ahora más que nunca es el momento de seguir adelante, de trabajar, de aprovechar las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Así que juntos demos un paso adelante, sigamos moviéndonos. Las elecciones en Nueva Zelanda debieron celebrarse el pasado 19 de septiembre, pero fueron postergadas a causa de un brote de coronavirus. Los electores también votaron por 2 referéndums, uno sobre la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos y otro sobre la legalización de la eutanasia. Los resultados de ambas consultas no se conocerán hasta el 30 de octubre. Nos vamos a Norteamérica. En Florida comienza la votación anticipada para los electores, en las que se espera una participación récord y unos resultados muy reñidos en este estado considerado decisivo. Las urnas abrieron esta semana en Florida para los electores que deseen votar por adelantado en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Florida es uno de los territorios más codiciados porque aporta 29 votos electorales. Además, se trata de un estado pendular, lo que significa que no tiene tendencia definida republicana o demócrata. La modalidad de voto anticipado estará disponible hasta el 1 de noviembre, 2 días antes de las elecciones en las que el presidente Donald Trump se medirá con el demócrata Joe Biden. Este último tiene una ventaja promedio de 8,9 puntos sobre Trump en las encuestas nacionales, pero en Florida la diferencia es de solo 1,4 puntos, razón por la cual los candidatos realizan frecuentes visitas. Se estima que casi 2 millones de personas ya han enviado su voto por correo en este estado, una cifra histórica. Atención con esta nota. En Estados Unidos se presentó una demanda contra el gigante tecnológico Google por monopolio en los mercados de búsqueda en Internet. Este podría ser el mayor caso antimonopolio de las últimas décadas. Veamos. El Departamento de Justicia junto a 11 estados de Estados Unidos interpusieron una demanda contra Google por monopolio en los mercados de anuncio y búsqueda en Internet luego de un año de investigación y lo que puede ser el mayor caso antimonopolio de las últimas décadas. En la demanda figura el pago de miles de millones de dólares a Apple para situar el motor de búsqueda de Google como el básico en sus teléfonos iPhones y la prohibición de integrar motores de competidores mediante contratos especiales. Por intermedio de estas prácticas, la compañía ha ahogado la innovación y la creación de nuevos Google. La batalla legal podría prolongarse durante años debido al gran músculo financiero de la compañía, fundada en 1998 en Silicon Valley, y que es una de las tecnologías de referencia que han creado el mercado digital global. Otros grandes conglomerados digitales como Facebook, Apple o Amazon están siendo objeto de investigación por los reguladores y legisladores preocupados por posibles casos de abuso de poder. Por otro lado, el electo mandatario boliviano Luis Arce agradeció el saludo del presidente Martín Vizcarra. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, agradeció el saludo del mandatario Martín Vizcarra por su triunfo electoral y los deseos de éxito para su gestión. Mediante sus redes sociales, Arce Catacora indicó que se reforzará el diálogo y cooperación entre países hermanos para el beneficio tanto de Perú como de Bolivia. En la víspera, el presidente Martín Vizcarra, en nombre del gobierno peruano, felicitó a Arce Catacora por su triunfo como presidente de Bolivia, deseándole éxitos en su gestión. Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia el domingo último y reemplazará en el cargo a la mandataria Yanine Áñez. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Ahora los dejamos con imágenes de la talentosa Miranda Hermosa en Lima. De Junín, de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Bolognesi y Miguel Grau. Que viva el Perú, señores, que viva la vida entera. Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. Porque soy peruana,
Yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera. Arriba la selva, de todas maneras.